país con el que están tratando. En otras palabras, si ustedes quieren exportar a un país donde la importación está prohibida, no se puede. Y viceversa, si ustedes quieren traer producto o quieren traer materia prima relacionada con el cáñamo industrial, pero la exportación está prohibida en el país de origen, tampoco se puede. Eso sería fundamentalmente el legal. Yo creo que es una oportunidad para México si se logra implementar correctamente el tema del cáñamo industrial con todos sus problemas para reactivar de manera sostenible la economía. Y hay una ventaja detrás de que no se le haya considerado tanto en el debate legislativo, que no va a estar tan politizado el tema. Es más fácil que una que tenga que ver, por ejemplo, con cannabis psicoactivo. Gracias. Adrián, de verdad, como siempre, un apasionado de tus temas y muy agradecido de la pasión que le metes a eso. Gracias también porque desde aquí hemos visto tu desarrollo y nos encanta colaborar contigo siempre que es posible. Y bueno, pues cedo igualmente la posibilidad de compartir algo más. Empiezo por las damas. Eda, si tienes algo que compartir, si no, posiblemente cualquiera de los que nos acompaña en este panel. No, en realidad cedo el espacio por tiempo para participantes y ponentes, solamente acotar que efectivamente en las reservas que se pusieron en la minuta de la Cámara Baja, pues una de las grandes reservas sí aprobadas de las 216 fue precisamente que para efecto del cáñamo como tal, la licencia sea expedida por la SADER, evaluado a través de sus órganos desconcentrados. Gracias, licenciado. Magnífico. Maestro Juan Francisco, ¿algo que quiera comentar? Muy brevemente, nada más que en materia de cáñamo industrial, podríamos hablar extensamente sobre todas las partes nocivas de la prohibición, pero el caso de cáñamo industrial es particularmente relevante porque cuando se estudia exactamente de dónde provino toda esta serie de nocivas prácticas públicas, partiendo de una base totalmente irracional como es pensar que con la prohibición se iba a resolver un problema de salud aplicando herramientas del índole penal, cuando se estudia la parte del cáñamo industrial, mucho llega a concluir que lo que realmente sucedió fue que los intereses económicos que en ese momento veían con gran recelo el gran éxito que tenían zonas donde el cáñamo era efectivamente un éxito, y México era uno de ellos. En Yucatán hubo una industria muy prolífera en materia de cáñamo industrial, pero que tenía como acérrimos competidores las fibras provenientes de la industria química. Entonces, la industria vio en esto una enorme oportunidad para que bajo el resguardo de un argumento totalmente sofista, como es todo el encierro de la prohibición, se lograra de paso dar un golpe artero a la competencia, básicamente del cáñamo industrial. Y en esa coyuntura, los grandes perdedores, insisto, fueron los que hoy ven una luz de oportunidad. Probablemente esperemos que sea pronto, pero hay que reconocer cómo la historia nos marca un derrotero brutal de que intereses opacos y de alguna manera disfrazados bajo este esquema de salud lograron un efecto perverso como es el haber deteriorado enormes avances que se tenían. Y pues ahora habrá que retomar algo que en la historia desapareció hace varias décadas y que ahora tendrá una nueva oportunidad. Esperemos que en el futuro no haya nuevas sofismas, engaños, que den al traste con oportunidades como esta. Y vemos, insisto, como un fenómeno muy favorable que finalmente pueda volver a ver la luz dentro del mundo lícito, el cáñamo industrial. Gracias. Gran participación. La última ronda de preguntas se va a solamente concentrar en la persona que toca debido al tiempo que nos queda, y la intención aquí es, les pedimos a los panelistas que sean breves con la intención de escuchar algunos temas que son importantes. La verdad es que la conversación nos podría dar para muchas horas más y me encantaría retomarlo en próximas semanas. La verdad es que ha sido una delicia esta conversación. Sin embargo, por respeto al tiempo y a cerrar de forma correcta,
correcta este summit. Vamos a hacer simple y sencillamente las siguientes preguntas, solamente enfocadas a quien le toca. Y bueno, pues al final a lo mejor haremos alguna grosería. De acuerdo. Bien, esta pregunta queremos dirigírsela al licenciado Juan Francisco. Hasta más de la mitad de la sesión ha tomado llegar aquí para presentar al secretario general del Consejo de México Unido contra la Delincuencia. Por ahí, me adelanto, había una pregunta de ¿con quién podemos auxiliarnos para promover nuestro permiso de autoconsumo, de autocultivo y amparos? Bueno, el licenciado Juan Francisco y todo el Consejo de México Unido contra la Delincuencia fueron los pioneros que pusieron a disposición, ahora les vamos a poner la página de internet aquí abajo, el permiso de autoconsumo, de autocultivo y proformas de amparo para que esto no tuviera que pasar por las manos de los abogados, para que cada quien tuviera esta facultad de, dentro del marco constitucional, ejercer sus libertades. Es un honor tenerte aquí, licenciado, y nos encanta poder plantearte esta pregunta que es de las más trascendentes. Las reformas en materia penal que acompañan a esta iniciativa, si bien ya hemos tocado detalles, ¿son verdaderamente significativas? Es decir, ¿cambian este paradigma prohibicionista de ilegalidad de la cannabis? Nadie mejor que tú para respondernos y poder entender el panorama de lo que se viene. Muchas gracias. En efecto, comparezco con la cachucha de ser el secretario del Consejo de México Unido contra la Delincuencia y quisiera, digamos, nada más dar la referencia de por qué nos metimos en esto. La institución lleva más de 25 años trabajando en pos de procurar mejores condiciones de seguridad y justicia en el país. Obviamente, por como estamos hoy en el país, seguramente no hemos hecho un buen trabajo, pero creo que no es culpa nuestra. Ha sido el vaivén de muchas políticas públicas que han sido fallidas. Y una que encontramos que efectivamente era absolutamente fallida era este tema de la prohibición. Por ahí de 2010, corría 2010 y veíamos que por más que actuábamos, las cosas no mejoraban. En 2012, febrero de 2012 para ser precisos, hicimos un seminario internacional de 3 días en el Museo de Antropología que nos dio la pauta para que lo empírico que teníamos en la cabeza se tradujera realmente en conocimientos puntuales de por qué el prohibicionismo no era una política pública rentable o viable. Con eso en mente, nos dimos a la tarea, junto con algunos otros estudiosos del derecho, en particular un grupo que se llama SEIS, donde están dignos abogados que junto con México Unido contra la Delincuencia nos dimos a la tarea de generar la estrategia para que la Corte eventualmente se pronunciara. Generamos el primer club canábico en el país, que es SMART, Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante. SMART, junto con 4 de sus fundadores, fueron los quejosos que dio materia a la primera resolución de la Corte el 4 de noviembre de 2015, el amparo en revisión respecto al expediente 237-2014. Y de ahí empezó una secuela donde efectivamente logramos compaginar o comprender no solamente que la política era un desastre desde el punto de vista económico, operativo, de seguridad y justicia, sino que además de todo era anticonstitucional. Entonces, con ese estandarte de que la política era anticonstitucional, pues se dio un empuje para que finalmente temas que eran tabúes se lograran discutir en diversos foros, incluyendo el legislativo, que la verdad es que se negaba rotundamente a entrar a la materia, aduciendo que era un tema electoralmente no rentable y que probablemente tendría algún costo frente al electorado. Con esa visión chiquita, pequeña, ¿no? No útil. Y bueno, eso nos lleva a que finalmente, pues ya 5 o 6 años después de esa fecha, finalmente el legislativo reacciona y tenemos este proyecto de ley. Y la pregunta es, ¿qué se logra y qué no se logra? Yo quisiera partir de la base de lo siguiente. Primero, explicar qué es lo que ordenó la Suprema Corte de Justicia y por qué no se está acotando o por qué no se está cumpliendo. Lo primero es que la Corte nos dijo que la prohibición absoluta del consumo del cannabis tendría que eliminarse justamente porque viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad, tema que ya hemos venido platicando. También la Corte nos dijo que se debían establecer límites en el consumo de cannabis en circunstancias específicas. Por ejemplo, la Corte señalaba que uno de estos límites es cuando se daña a terceras personas o cuando se perturba el orden público. También la Corte nos ordenó que se regularan todas las acciones necesarias para tener acceso al consumo de cannabis, la siembra, el cultivo, la cosecha,
preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera, que todas estas tuvieran de alguna manera regulación en la nueva ley que se expidiera. También la Corte exigió regular la forma y los lugares en los que se podría realizar el consumo de cannabis, eso sí, sin invadir la privacidad de las personas consumidores. Y finalmente, la Corte también estableció el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud e identificación de los problemas que afectan a la misma salud pública en el conglomerado social. Esos son los principios, digamos, en forma sucinta que la Corte estableció de cómo y por qué se debía legislar por parte del Congreso Federal. Ahora vamos a explicar por qué no se cumple con esos criterios de la Corte. Primero, y en forma relevante, no se cumple cabalmente con la orden de la Corte de eliminar la prohibición administrativa del cannabis de los 5 artículos de la Ley General de Salud declarados anticonstitucionales por el mismo tribunal. Y es que no, porque no se reformaron las listas del artículo 245 para eliminar el THC con más de 1% de concentración del sistema de prohibición absoluta. La Suprema Corte explícitamente declaró inconstitucional la clasificación de esa sustancia y no obstante no se eliminó de tajo. Segundo, la minuta aprobada no garantiza el libre desarrollo de la personalidad que protege la propia jurisprudencia de la Corte. ¿Por qué? Porque mantuvo sanciones penales para algunas de las prácticas normales y cotidianas de los usuarios, además de que sobreregula muchas de las prácticas de personas consumidoras que no penaliza. De esta manera, lo que se logra en el terreno práctico es que se transgreden derechos básicos como es la privacidad y la propia propiedad privada. En el fondo, de hecho, lo único que se hizo es que se modificó la tabla de cantidades de posesión toleradas para consumo personal y cambió las cantidades que se consideran, digamos, entre narcomenudeo y narcotráfico. Estableció umbrales. Lo que hizo fue establecer umbrales en que migra entre la aplicación de no sanciones, sanciones administrativas, sanciones penales, penas privativas de la libertad, etc. Pero aquí hay que destacar, se pierde bajo la redacción actual la oportunidad de evitar que en las prácticas cotidianas la policía y otras autoridades persigan administrativa y penalmente a quienes tengan la posesión de la sustancia, lo que se traduce en estigmatizar a los usuarios. Quizá lo más grave es que en esta nueva ley, el delito de posesión simple de cannabis se mantiene. Esto es, se sanciona penalmente la posesión para consumo y no para distribución. Se elevan las cantidades por las cuales se puede sancionar penalmente, eso es cierto, pero no se eliminan los espacios de extorsión ni la posibilidad, como ya se dijo en este espacio por uno de mis colegas, de que se detenga arbitrariamente una persona por apariencia sospechosa o porque en el fondo pues, se le siembre, digamos, la cantidad remanente o faltante para que sea acreedora esa persona a una sanción penal. Hay sanciones administrativas, ya lo dijimos, pero repito, la posibilidad de que haya detenciones arbitrarias y extorsión no desaparece. Las prácticas inconstitucionales de muchas de nuestras autoridades van a prevalecer justamente porque la posibilidad de seguir aplicando el derecho penal en un tema que es de derecho sanitario, lamentablemente permanece. Un tema que también me gustaría destacar, y con esto voy a empezar a concluir mi intervención, es que no se eliminó el delito de cultivo para personas de escasa instrucción y extrema necesidad económica. Lo que hace es que estas personas tienen como actividad primordial justamente esta actividad, digamos, de siembra y cultivo de cannabis. Pues por muchas razones, porque es lo que conocen, porque es lo que se da en esa parcela, porque es una planta resiliente, porque es lo que, hay que decirlo, demanda el mercado, aunque sea en forma ilícita. Pero el problema de no despenalizar es que eliminamos la posibilidad, una coyuntura histórica importantísima de eliminar la marginación y el castigo que se hoy impone a campesinas y campesinos en nuestro país simplemente por cultivar una planta que debería aspirar a tener una cadena productiva plenamente lícita y plenamente regulada y no como sucede hoy bajo el yugo del derecho penal y para ellos a fuego cruzado entre las autoridades que quieren destruir sus plantíos y la delincuencia organizada que fomenta que estas personas no tengan otra posibilidad económica más que el cultivo de estas y de otras drogas, que eso sería motivo de otra plática, pero que aprovecho para señalar que en territorios extensísimos de Michoacán, de Oaxaca, pero sobre todo de Guerrero,
la problemática social solamente puede admitir una solución si como Estado mexicano nos damos la oportunidad de regularizar, por ejemplo, el cultivo de amapola para efecto de que los insumos que tienen un contenido farmacéutico y que tienen un contenido necesario para la industria de fármacos, en vez de estar importando dichos insumos desde lugares tan lejanos como Turquía, lo pudiéramos hacer localmente desde Guerrero, beneficiando las condiciones sociales de grandes grupos que hoy en día están marginados y que, repito, están en fuego cruzado, cuando debieran ser objeto de ¿qué? De seguridad social, de prestaciones, de una industria que estuviera perfectamente bajo el escenario de legalidad y, por lo tanto, de controles administrativos acertados. Finalizaría diciendo que si lo que queremos es cumplir con lo que mandata la Corte, hay modificaciones expresas tanto en la Ley General de Salud, en el Código Penal Federal y en la propia Ley para la Regulación del Cannabis que hoy en día lamentablemente no se están incluyendo. Decía uno de mis colegas que ¿por qué tenemos mala calidad en los legisladores? Es una pregunta muy atinada, pero yo les contestaría en parte que más allá de que tengan o no tengan los estudios, porque sería difícil pensar que conozcan de todas las materias, yo creo que más bien lo que tienen es un problema en los oídos, no escuchan. No es un problema de capacidad o de estudiar, es que no escuchan y nos consta porque varios colectivos, incluyendo México Unido, les hemos entregado a los legisladores las disposiciones con los cambios hechos, digamos, directamente para que no tuvieran que estudiar. Obviamente les pedimos que lo lean y que escuchen los argumentos, pero no tendrían por qué realizar un estudio que nosotros llevamos realizando ya por más de una década, donde les indicamos exactamente cómo corregir aquellas deficiencias en la iniciativa como tal. Pero no hubo capacidad de escucha, no hubo capacidad de mejora. Y entonces el grave dilema en el que nos encontramos hoy en día, que ustedes mismos apuntan, es que estamos en la tesitura de o aprobar lo que ya manda de regreso la Cámara Revisora, la Cámara de Origen, para no perder la oportunidad de emitir algo, a sabiendas de que tiene una serie de defectos no menores que de entrar en vigor pueden suceder dos cosas. Uno, que sí detectemos que los problemas existen y que haya una iniciativa para corregirlos, que sería el menor de los problemas. O dos, que es lo que más nos preocupa, que los problemas que detectamos hoy en día generen prácticas nocivas y que entonces los detractores del cambio se volteen con nosotros y nos digan, se los dijimos, esta no era la salida del problema y ahora tenemos un problema mayor porque hicieron un cambio, no resultó y ahora vamos a querer darle marcha atrás. Entonces ahora le señalamos a los legisladores, si es que aprueban lo que está hoy en día, no es para darle la vuelta a las hojas y no volver a tocar el tema, es para reconocer que hay temas que se tienen que atender lo más puntualmente posible antes de que le den a los detractores la posibilidad de criticar un avance importante como el que se puede dar si seguimos, insisto, evaluando y mejorando la calidad de nuestra legislación. Muchas gracias. Bueno, pues qué excelente. Magistral, excelente. como no podíamos esperar menos. Muchas gracias, licenciado Juan Francisco. No nada más por haber aceptado este espacio, lo digo abiertamente, nos hubiera gustado darte toda una sesión completa. Habrá oportunidad siempre y cuando quieras y puedas aceptar una futura invitación, pero realidad es que esto no estaría y no existiría si no fuera por la labor que ustedes han hecho desde México Unido contra la Delincuencia, ustedes y muchos otros, pero te tenemos aquí a ti ahora y pues realmente llevan tu firma, lleva tu huella y tu, pues digamos que trascendencia desde donde tú estás. De nuevo, muchísimas gracias, sobre todo por la comunidad médica que ya va hacia allá y por supuesto por los que se han beneficiado de tu actividad. Muchas gracias por tu intervención. Gracias. Vamos a continuar. Y la siguiente pregunta. Es tuya, justamente. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de licencias o permisos prevé esta iniciativa desde el punto de vista comercial y cuál será su vigencia? Bien, no me voy a extender porque la realidad es que, uno, no sabemos si va a quedar así y número dos, la realidad es que está muy mal redactada en este punto la iniciativa. Es ahí donde decimos que bueno que hay ley, pero de pronto ni siquiera queda tan claro cómo vamos a aplicarlo. Pero bueno, en primer lugar, contempla las licencias integrales para efectos comerciales. Recuerden que estamos hablando para efectos comerciales. Las licencias integrales son, dice la iniciativa,
realizar todas las actividades comprendidas en la cadena industrial, en la cadena productiva del cannabis y sus derivados, desde el cultivo hasta la comercialización y venta al usuario final. Artículo 29 del reglamento, perdón, de la iniciativa, podrán ver tal cual esto que estamos comentando. Voy a decirlas todas, luego voy a decir esta particularidad donde decimos que está mal redactada e inclusive de pronto hará imposible en su actual redacción acceder a cualquiera de estas licencias. Porque si bien tenemos las integrales que abarcan todo, después empieza a desglosárnoslas y esencialmente tendremos, número 1, licencia de producción, que es el equivalente de lo que antes era la licencia de siembra, cosecha y cultivo. Le cambiaron el nombre. Número 2, comercialización y venta. Número 3, producción o comercialización. Así se llama, así está redactada. Producción o comercialización. Esta tercera equivale a la de transformación. Y número 4, investigación. Entonces, cuando hablamos de la licencia de producción, estamos hablando precisamente de siembra, cosecha y cultivo. Su principal característica que hay que llamar la atención es que se tendrá que señalar entre los muchos requisitos que se presentan, tendremos que enunciar quién es el potencial comprador de la materia prima. Y ojo con esto, que ese potencial comprador que yo estoy señalando, con quien no tengo un contrato, que ni siquiera a lo mejor lo conozco, que a lo mejor solamente lo tengo en internet, o que puede ser cualquier persona, inclusive extranjera, dice, debe tener una licencia vigente para adquisición o una licencia en trámite. Oye, pero no lo conozco, no voy a tener relación comercial con él. Bueno, no, aún así tienes que señalar a alguien. Oye, es que todavía no llego hasta allá, todavía ni siquiera sé quién o quiénes va a haber en el mercado. Bueno, no importa, de cualquier modo tienes que señalar quién será el potencial comprador y además que tenga una licencia vigente o en trámite. Luego, no puedes solicitar este permiso si no tienes el potencial comprador o adquirente con una licencia vigente o en trámite. Y eso nos lleva a la siguiente, que es la de distribución. La licencia de distribución es aquella que le permite al adquirente adquirir la materia prima o el producto terminado y después venderlo al por mayor, no al adquirente final, al cliente final. En este sentido, tenemos una doble restricción. Quien desea una licencia de distribución tendrá, por un lado, hacia atrás en la cadena productiva, señalar al potencial productor agrícola a quien le va a comprar la materia prima. Y ya sea que sea un licenciatario autorizado o que tenga la licencia en trámite. Pero además, hacia adelante, debería especificar los lugares y potenciales clientes que comprarán el producto de mayoreo. Aquí no nos señala que el potencial comprador tenga que tener una licencia vigente o en trámite. Tenemos una carencia de técnica legislativa enorme, pero volvemos a tener el mismo problema, pero por duplicado. Estoy solicitando la licencia y no sé quién o quiénes van a ser mis proveedores, pues tendrás que señalarlos. Entonces, averigua antes quiénes son. Ese es lo que aparentemente pretende legislar esta iniciativa, ¿no? Luego pasamos a la de comercialización y venta y todavía estamos un poco peor, porque por un lado, comercialización y venta, que sería la que permitiría la venta al público final, al cliente final, de nuevo, tendremos que señalar las cantidades que vamos a comercializar, no en abstracto, sino muy en lo concreto. ¿Cómo lo sabemos? Cuando ni siquiera tenemos el permiso y cuando sin el permiso difícilmente podríamos manejar, por ejemplo, o negociar contratos de suministro, es un misterio. Y de nuevo, tendremos que señalar el potencial distribuidor que deberá contar con licencia. Aquí tenemos un error garrafal en la legislación. Si bien antes podíamos decir eran obstáculos innecesarios o excesivamente onerosos el tener que señalar al potencial comprador que tenga una licencia vigente o que por lo menos la tenga en trámite, porque podríamos pensar que, bueno, todos presentamos al mismo tiempo licencias, o por lo menos un grupo, un conglomerado o una alianza presenta solicitudes de licencias y todos se señalan mutuamente y cumplirían el requisito de que todos ellos se encuentran en trámite y dentro de una cierta lógica jurídica hace sentido. En el caso de la comercialización y venta, o cometieron el error o lo hicieron adrede, pero aquí sí dice el potencial distribuidor, señalar al potencial o potenciales distribuidores
que deberán contar con licencia. No le agregaron el apellido de o con licencia en trámite, lo que en la práctica hará imposible obtener un permiso de comercialización para venta como distribuidor si es que no tenemos este distribuidor, este potencial distribuidor que deberá contar con licencia ya autorizada. Y por último tenemos la de producción o comercialización, que repito, debería haberse llamado transformación porque de eso se trata, la transformación de la materia prima. Y de nuevo, hay que señalar los datos de identificación del potencial proveedor de la cannabis hacia atrás, el cual deberá contar de nuevo el mismo error con una licencia. No dice con licencia o con licencia en trámite. En la práctica, estos dos permisos en su actual redacción se volverán imposibles de obtener mientras no tengamos algunas de las otras licencias ya otorgadas. No me meto a todo lo que esto puede implicar respecto de prácticas monopólicas, respecto de la ventaja competitiva que le dará al primero o primeros que logren obtener algunas de las licencias prerequisito. Queremos pensar que son errores. Queremos pensar que así es. En la práctica, todo esto lo señalamos porque será labor nuestra de los abogados dinamitar todos estos errores o todas estas que darán lugar a prohibiciones o a solicitudes negativas en el caso y cuando ya llegue a entrar en vigor esta ley. Y por último, el permiso o licencia de investigación. Recuerden que ya tenemos un permiso o licencia de investigación al amparo del Reglamento Médico de Cannabis y que teníamos la idea de que ahí se detenía y que todo iba a pasar por COFEPRIS. Bien, pues ya no. Ya tendremos 2 licencias de investigación. Cuando la investigación sea para la salud con fines médico-terapéuticos, farmacéuticos y para fines humanos o veterinarios, entonces será COFEPRIS la autoridad al amparo del actual marco jurídico vigente. Pero si estamos hablando de investigaciones con la planta, desarrollo de tecnologías que tengan que ver con la planta, pero no directamente relacionadas con la rama médica, entonces tenemos un nuevo permiso y será un protocolo que tendrá que ser aprobado, un protocolo de investigación que tendrá que pasar por la autorización de la misma CONADIC, en la que, entre otros requisitos, tendremos que señalar el monto y origen de los fondos para hacer investigación a toda luz inconstitucional y la relación que se tiene con alguno de los licenciatarios en apariencia como para cubrir lo que podríamos llamar conflictos de intereses. Aquí me detengo, señalamos solo los errores para que los futuros abogados o los abogados, si ven que en el futuro así pasa la iniciativa, sepan dónde hay que tener preparadas los big guns. Gracias, licenciado. Excelente intervención. Bien, tenemos la siguiente pregunta. Razones de tiempo, sí. Estamos escasos, vamos a extendernos un poco más. Lamentamos mucho, sobre todo que hemos querido cumplir de forma puntual con todos los tiempos, hasta este momento así ha sido. Sin embargo, creemos que de hecho, antes me gustaría preguntar a los panelistas, porque hasta este momento les pedimos tiempo. El licenciado Adrián y su servidor ya no responderemos más preguntas, pero todavía tenemos una para ti, licenciado Hugo, una para ti, licenciada Eda, y una para ti, licenciado Juan Francisco, pero no queremos ni cometer una atrocidad ni aprovechar de su tiempo. Si usted tiene que retirarse o no puede permanecer, me gustaría o darle la palabra primero, preguntando a los demás panelistas si están de acuerdo, o cerramos esta sesión y, como comentó alguno de los abogados en privado, abrimos una segunda edición de esta mesa de diálogo. Sobre todo, me gustaría preguntar al licenciado Hugo, a la licenciada Eda y al licenciado Juan Francisco, que son las 3 preguntas que tenemos todavía en el tintero. Por favor, coméntenos cómo andan sus tiempos. Vamos a darle, hay que trabajar, hay que sacar Gracias, adelante. licenciado Juan Francisco. Licenciada Eda. Que calla otorga. Sí, pues independientemente de que sí creo que vale mucho la pena la siguiente o la siguiente parte, porque es un tema que da y que abunda, yo les agradecería si fueran tan gentiles de empezar la pregunta que me toca, si todos están de acuerdo, Claro, para sí. agotarla. Tengo programada y otra actividad, sabiendo que me pierdo de mucho, pero anticipando que ha sido un placer y un honor compartir con ustedes.
No, y además, licenciada, tu pregunta es la pregunta de todos los empresarios, microempresarios mexicanos. Vamos a saltar hasta ella. Licenciado Hugo, perdón, vamos a dar prioridad a la licenciada Eda. Si estás de acuerdo, me voy a dar esa atribución, se la voy a tomar al moderador. Así que vamos, por favor, es la pregunta que tiene que ver con, atentos a esto, ¿qué hay de los alimentos y bebidas? Una más. Ahí. Licenciada, por favor, ¿qué hay de los alimentos y bebidas? ¿Podrán contener THC y CBD o qué es lo que tú prevés respecto de este futuro marco regulatorio? Y lo unirías, si quieres abundar un poco también en lo que son suplementos y complementos que no los prevé el reglamento médico y que en apariencia tampoco los trae la ley. Por favor, licenciada. Gracias. Voy a tratar de ser puntual y muy breve. ¿Qué pasa con alimentos, bebidas si agregamos suplementos? Estos están contenidos en un reglamento que es diferente del reglamento de insumos para la salud. No por ello quiere decir que el abordaje no deba de venir por COFEPRIS. Pero hay un reglamento de insumos para la salud, el cual es muy específico en categorización de medicamentos, remedios herbolarios, dispositivos médicos, y hay otro que tiene que ver con control sanitario de productos y servicios en donde están estos productos, los cuales pasan por un proceso de sanción diferente. Por ejemplo, los alimentos, las bebidas, los suplementos, y agregaría yo uno más, los cosméticos, no están en el reglamento de insumos para la salud, no requieren un registro sanitario como tal, que es un certificado federal, por lo tanto no están pasando por los procesos de sanción o de dictamen que usualmente se pasan dentro de COFEPRIS en un análisis médico, químico y administrativo, o no son evaluados de acuerdo a su fórmula cual y cuantitativa en un comité de moléculas nuevas. ¿Qué sucede? Que primero el sitio de fabricación de estos insumos, que no se consideran insumos para la salud, no requieren de una licencia, sino de un aviso de funcionamiento. Tampoco, hace un momento, bueno, hablábamos en este panel de los famosos GMPs o certificados de buenas prácticas de fabricación anterior a la etapa de llegar a un derivado farmacológico, API o materia prima, un certificado de buenas prácticas de agricultura, tampoco son requeridos en este tipo de insumos. No por ello quiere decir que no hay controles. Quiere decir que por la propia definición del contenido de cuánto y qué tienen, es que no están en el reglamento de insumos para la salud. Por lo tanto, hablando de la parte psicoactiva, el THC, que hasta ahora se tiene en un 1% o mayor del 1% de la parte psicoactiva o THC, pues hacia abajo, al final del día, aunque contengan, y esta es una discusión muy interesante, un bajo porcentaje de THC, al final del día, cuando hablamos de psicoactivo o de la cannabis psicoactiva, lo tenemos que conducir a narcótico, bien sea psicotrópico o bien sea estupefaciente. Entonces, por definición, un alimento o un suplemento alimenticio, pues no deben de contener ni psicoactivos, no, es decir, no deben de contener psicotrópicos o estupefacientes, no están a base de narcóticos. Y en el caso de lo que vemos mucho en el comercio, sobre todo en redes, ¿qué estamos viendo en la composición de su fórmula? Primero, no puede llevar una alta promesa terapéutica porque el propósito y la naturaleza no es curativa y no es rehabilitatoria. Es una ingesta adicional a lo que yo estoy necesitando, de ahí que aún cuando no hay un registro sanitario y la ley no lo prevé de una manera clara, sí se tiene por uso el someter la fórmula cual y cuantitativa a una evaluación dentro de la COFEPRIS para que digan si ello es o no un suplemento. De manera tal que no suceden los alimentos, solo se dan de alta, no suceden los cosméticos, solo se dan de alta, no es una autorización. Esto puede parecer un camino simplista, puede ser un camino complicado o un canto de sirenas, porque cuando no hay una autorización y yo someto un aviso o un alta para un producto que pueda ser un alimento o un cosmético, por ejemplo, significa que la autoridad se reserva
el comentar, el prohibir o inclusive el asegurar estos insumos en punto de venta, porque precisamente no hay una autorización y solamente se está dando un aviso. Significa con lo siguiente que ningún alimento, bebida, suplemento y que sobre todo de ingesta puede contener ningún narcótico. Si estamos hablando en el tema suplementario y en el tema de un CBD, por ejemplo, aislado, que por propia definición dice no tiene un contenido psicoactivo, esto en conjugación con algo que venga complementario a su fórmula cual y cuantitativa, en el caso de los suplementos deberá de ser evaluado por la COFEPRIS para saber si es o no un suplemento y si lo que tiene son atribuciones terapéuticas, deberá de ser un medicamento. ¿Por qué no está en la ley federal y por qué no está explícito en el reglamento para uso medicinal? Bueno, porque es para un uso recreativo, industrial y de investigación que no tiene que ver con la parte médica. Sin embargo, esta propia ley sí está refiriendo, por ejemplo, a los cosméticos, que tiene que ver por una sanción, una evaluación o una vista por parte de COFEPRIS, pero no está en el reglamento porque el reglamento de uso medicinal alude exclusivamente a un proceso de autorización a través de un registro sanitario con una vigencia de 5 años, renovable cada 5 menos 150 días. ¿Qué significa? Que el cosmético, el suplemento o el alimento, si bien es cierto que se va a depositar este aviso, primero no podría contener psicoactivo y después la fórmula, si fuese un CBD aislado, tendría que justificar por qué realmente tiene una condición alimentaria y por qué tiene una condición suplementaria en cuanto a la ingesta y a lo que está aportando en su dosis, en su composición, en su forma farmacéutica y en toda la cadena de seguridad que se debe de tener hasta que llega al usuario, empezando por el derivado farmacológico o por el API. Creo que fui muy apresurada, pero al final del día lo que podríamos nosotros concluir de esto es que si bien es cierto no está contenido de manera específica, sí es competencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en alcance al Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, el evaluar los casos en su composición para saber si es o no. En el caso de los cosméticos, bueno, los cosméticos no requieren aviso, estaría muy bien hacer una prueba para conocer el criterio de la autoridad, saber que todavía no hay lineamientos dentro de COFEPRIS para ver en qué medida están permitidos también y si no hay, lo sabríamos cómo en el momento en que no hay un comentario del aviso que se deposita dentro de COFEPRIS. Excelente intervención. Muchas gracias, licenciada Eda. Gracias por acompañarnos tanto el día de hoy como lo respectivo el día de ayer. De verdad es que grandes intervenciones y muy agradecidos por tu participación, licenciada Eda, maestra Eda. Un placer, gracias. Perfecto. Vamos a la pregunta que tenemos 1, 2, 3 toques hacia atrás, en reversa. Ahí está. Tiene que ver con, licenciado Hugo, te planteamos la pregunta, ¿qué tratamiento le da esta iniciativa al CBD y al THC en el sentido de los porcentajes que se consideran como definitorios de la barrera de psicoactividad? Claro que sí, con gusto. Quisiera ampliar nada más de manera muy breve y rápida para que no quede lugar a dudas la respuesta de la maestra Eda. Específicamente en el caso de bebidas alcohólicas y de comestibles, porque si bien es cierto, la maestra abordó perfectamente el tema de la regulación medicinal, el tema lúdico sí tiene otras particularidades en cuanto a su proyecto. A los que tengan la duda, ¿se va a poder vender cold brew con CBD? ¿Se va a poder vender cerveza con CBD o con THC? No se va a poder, de momento no se va a poder porque la ley expresamente señala la prohibición de, literal señala bebidas energizantes, nicotina, tabaco, cafeína y alcohol. No se va a poder. Ahora, con el tema de los comestibles, igualmente se señala que durante el plazo de 3 años tendremos que esperar para que existan las pruebas científicas que avalen que no causa ningún daño
hacer estas mezclas con comestibles y con CBD o THC. Nada más quería puntualizar rápido esa parte y atendiendo ahora sí específicamente a la pregunta que se me plantea, la legislación le está dando un tratamiento muy genérico desde mi punto de vista porque lo aborda como psicoactivo y no psicoactivo. El CBD es aquel cannabinoide que no tiene un efecto psicoactivo. El THC, aquel cannabinoide que sí tiene un efecto psicoactivo. Y aquí es donde yo amplío un poquito mi comentario y especifico los porcentajes. ¿Qué vamos a entender por psicoactivo y qué vamos a entender por no psicoactivo? Pues bueno, por no psicoactivo vamos a entender que tiene menos del 1% de THC. Por psicoactivo vamos a entender que tiene el 1% o más de THC. Y aquí la pregunta que someto a su consideración es, ¿existen otros cannabinoides que son psicoactivos y que activan el receptor CB1 y que por ende se consideran psicoactivos? Pues claro que sí. Está claro que sí, el CBN y el THCV son sustancias psicoactivas que no se están considerando por parte del legislador y que parece ser que estamos pasados de moda, ¿no? Porque incluso ya en Estados Unidos el CBD ya ni está de moda, ya vamos en el CBA y nosotros apenas hablando de CBD, ¿no? Entonces, pues sí aclaré esta parte. Y por otro lado, también una parte que es importante comprender y que queda evidente la falta de conocimiento por parte del legislador es de las formas ácidas de los cannabinoides. Recordemos que el THC previamente es THCA. Entonces, a través de un proceso de descarboxilación es que se convierte en THC porque pierde esta parte que no tiene la psicoactividad. Entonces, lo pongo sobre la mesa porque, por ejemplo, supongamos que yo registro un producto que no tiene THC, pero tiene THCA. Con el solo hecho de que yo lo someta a un procedimiento de combustión ya es THC. Entonces, pues sí se queda muy corto el reglamento en cuanto a definir los alcances de los cannabinoides. Entiendo que pues apenas vamos empezando, ¿no? Que sí son los dos cannabinoides más estudiados, pero siento que sí pecaron un poquito de displicencia a nuestros legisladores al no ir un poquito más allá, porque por fortuna y para todos nosotros, pues es una excelente oportunidad para colarnos sobre otros cannabinoides, buscar otras alternativas y con esto tratar de innovar y buscar la legislación que queremos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, licenciado Hugo. Vamos a la siguiente pregunta. Licenciado Adrián Cisneros, por favor, ¿qué restricciones o prohibiciones se prevén en el ámbito de las ventas en línea? El reglamento médico no permite ventas en línea, ni siquiera fuera de mostrador. ¿Qué va a suceder con la rama lúdica? Adelante, amigo. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. perfecto. Ok, pues esencialmente vamos a estar en los mismos términos, o sea, sí se está marcando en la ley, de nuevo habrá que ver cómo sale, que toda aquella venta de cannabis o derivados por medio de cualquier instrumento de venta no personalizada, y eso incluye el Internet, va a estar prohibido, ¿no? Y hay que decir que esta es una consulta común por parte de la gente, porque muchos lo que pretenden es iniciar su negocio a través del comercio electrónico, ¿no? Entonces hay que ser claros en que en ese sentido no se va a poder la venta de estos productos directamente a través de Internet. Ahora, en el Summit sí ha habido intervenciones muy valiosas en ese sentido de cómo trabajar con esa prohibición que es tajante y que además va en contra de cuál es la tendencia del comercio a nivel mundial que tiende hacia la digitalización post-COVID-19, ¿no? Y lo comentamos, también tú lo dijiste, licenciado, el que tú no puedas vender en línea no quiere decir que tú no puedas dirigir tráfico hacia tu establecimiento legalmente autorizado para poder vender. Y ciertamente se hace en otras jurisdicciones. Estados Unidos comenzó con eso. Tú puedes interactuar con los potenciales compradores, establecer un sistema de apartado, presentar tus productos siempre y cuando no los ofrezcas a la venta. Aquí va a ser un trabajo interdisciplinario muy interesante entre mercadólogos, abogados, diseñadores y, claro, los emprendedores para ver cómo se va a implementar esto. Perfecto. Muchas gracias, Adrián,
por esa puntualización. Ya se hace en otras jurisdicciones y así comenzaron, como lo tenemos aquí. Inclusive hay que recordar, sigue siendo un proyecto, no quiere decir que se va a quedar así. Bien, pasamos a la última intervención, la del licenciado Juan Francisco, y esta en la última lámina, sería la pregunta, licenciado. Se habló de verticalidad, que tenía que ver con competencia. Por favor, dinos qué prevés con esta eliminación de esas restricciones a la verticalidad. En otras palabras, sí se puede obtener más de una licencia y tenerla en un solo licenciatario, inclusive se contempla la integral. Por favor. Es correcto. En efecto, se eliminaron las restricciones y por lo tanto la verticalidad es factible en el sentido de que una sola persona puede tener más de una sola licencia de autorización para realizar distintas actividades dentro de las distintas actividades que cubre y que regula esta nueva ley o iniciativa actualmente. Nosotros vemos con buenos ojos el hecho de que efectivamente se propicie una sana competencia. Lo que nos preocupa nuevamente es que ese espíritu en el cual, digamos, haya esta posibilidad de que no haya una concentración excesiva o restricciones arbitrarias, se puedan perder en función de que la regulación no quede claramente establecida, que las entidades encargadas de su administración, como lo dijimos al principiar esta intervención o esta plática, en manos de CONADIC, pues encuentren cuellos de botella o inoperancia administrativa, y también el hecho de que vengan, digamos, cuestiones de facto en la cual las otras trabas que ya hemos señalado que a nosotros nos preocupa, como son las cuestiones sociales, como son las cuestiones de producción en zonas rurales, vengan a generar, insisto, incentivos no óptimos en lo que se debería ser, digamos, el despertar de una nueva actividad que encuentre un despertar distinto a la prohibición, que encuentre una separación de la ilicitud y entrar en terrenos perfectamente regulados. Ahí vemos, insisto, las deficiencias que ya hemos venido señalando igualmente con el resto de nuestros panelistas y que son materia de preocupación. En este sentido, por ejemplo, en México Unido contra la Delincuencia hemos visto que hay que señalar, estas cuestiones operan como un mercado. Y a pesar de que la prohibición ha generado la ilusa idea, hoy en día perfectamente documentada, de que no opera, lo cierto es que los mercados sí operan. O sea, los mercados se regulan. El hecho de que la regulación venga dentro de un marco de ilicitud no quiere decir que no haya regulaciones. Y en ese sentido, lo que quisiéramos destacar es que cuando hay asimetrías en las regulaciones, por ejemplo, en 2 o 3 países en Norteamérica y muy concretamente entre México y Estados Unidos, las asimetrías son aprovechadas por quienes buscan un lucro. Y hoy en día la asimetría está en que, lamentablemente, insisto, como la prohibición sigue siendo vigente en nuestro país, pues resulta que la proveeduría, ya ahora en México se da el fenómeno de que tenemos que importar cannabis y no exportarla. Exportamos otros productos que en aquel lugar no son tan fáciles de conseguir como son opiáceos y fentanilo. Pero ahora nos volvemos importadores de cannabis, insisto, porque los mercados operan eficientemente, porque pues, ¿para qué pelearse de este lado con las Fuerzas Armadas si cruzando la frontera se pueden tener invernaderos y lugares, digamos, de siembra con la absoluta tecnología, etcétera? Entonces, hay un costo de oportunidad enorme para México. No podemos perder de vista que somos parte, insisto, de una gran zona geográfica y de que esa asimetría, esa diferencia en reglas, solamente genera problemas para nuestras propias autoridades. Nuestra premisa siempre ha sido muy sencilla. Autoricemos y de alguna manera demos la mayor capacidad de regulación a nuestra autoridad, porque hoy en día quien regula es la delincuencia organizada. Entonces, en la medida en que tengamos autoridades más potentes en el lado administrativo, tendrán mejores tiempos las actividades de procuración de justicia en cosas que son realmente importantes y no perseguir a peligrosísimos delincuentes como pueden ser consumidores afuera de las preparatorias, ¿no? Y eso lo digo en forma de cierta ironía y no, porque de los estudios que hemos realizado podemos ver que una buena parte de los peligrosísimos delincuentes que hoy lamentablemente purgan prisión son precisamente por cuestiones de posesiones mínimas. Entonces, también hay que señalarlo, y creo no se ha dicho en este panel, que vendría un efecto positivo
justamente en que a la hora de despenalizar algunas de las posesiones, aunque sea por umbrales y no por el total, por lo menos en lo que toca posesión y no comercialización, vendría un fenómeno, digamos, de vigencia de ciertas sentencias y excarcelación de muchísimas personas. No es un efecto menor, es un efecto muy importante porque ese efecto de encarcelamiento ha generado una destrucción en células familiares a lo largo y ancho del país. Además de que las autoridades de procuración de justicia han perdido el tiempo en ese tipo de actividades de procuración de justicia que hoy en día técnicamente lo son, dejando que otras actividades que sí son realmente importantes, nosotros les denominamos crímenes predatorios, hoy en día no se atiendan, insisto, porque están peleados sembrándoles marihuana u otro tipo de drogas a estos consumidores. Entonces, volviendo a la pregunta, sí se va a permitir la verticalidad, pero todos estos fenómenos no van a adquirir su potencial real mientras tengamos asimetrías, mientras tengamos inconsistencias y mientras sigamos dejando pauta o espacio para que la delincuencia organizada siga teniendo un rol en este mercado. Gracias. Muchas gracias, licenciado Juan Francisco. Bueno, hemos llegado al final. Antes de cerrar el panel, me gustaría dar el uso de la voz al licenciado Elliot, quien por haber tenido sus 2 intervenciones al inicio, no la tuvo al final y probablemente tienes una opinión, amigo. Adelante, por favor. Te pediríamos nada más que sea muy breve para poder cerrar no solo este panel, sino el Cannabis México Summit y poder irnos todos a disfrutar de un excelente inicio de semana con mucho más conocimiento del que iniciamos el jueves, esta aventura de 4 días que se ha vuelto el parámetro para disfrutar cualquier aventura canábica. Adelante, amigo Elliot. Gracias. Bueno, primero agradecer. Estuve rodeado de expertos y una gran experta en el tema, o sea, aprendí muchísimo también, creo que fui parte de la audiencia y les agradezco a todos. Y un tema como penalista que quiero poner en la mesa, que no pude comentar hace rato, existe la famosísima ley de amnistía que este gobierno emitió. Es una ley de amnistía que busca otorgar el perdón a ciertas personas que hayan sido condenadas por ciertos delitos. Yo nada más pongo en la mesa de los legisladores, si yo como una persona sentenciada por un delito recibo el beneficio penitenciario de una amnistía, ¿tampoco puedo asociarme en obtener un permiso? Entonces violentan también ese derecho y violentan lo que la propia ley de amnistía que el mismo presidente emanó contempla. Entonces creo que esto es un planteamiento que yo he tenido desde que surgió esta última redacción de la ley. Los legisladores se enfocaron en la ley, se olvidaron de todo el entorno que existe, que ahorita los demás ponentes explicaron de manera formidable, y se enfocaron en decir, hay que hacer una ley de cannabis, nos olvidemos del Código Penal, nos olvidemos de la ley contra la delincuencia organizada, de la ley de amnistía, y ya se les olvida que hay un entorno para legislar. Creo que es lamentable, pero también creo que como abogados no nos sorprende, o sea, todas las leyes que emanan del Congreso son a medias. Yo, en mi caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales trae muchas fallas, en la práctica no se logra aplicar. Entonces, creo que es obligación, como lo decías tú, estimado Roberto, como abogados, ahora llevar a tribunales a que se vaya corrigiendo este tipo de errores. Otra vez vamos a promover amparos, en mi caso, amparos contra la vulneración del derecho de igualdad porque tengo una sentencia condenatoria para asociarme, en otros casos contra el principio de asociación. Vamos a tener que empezar a promover amparos. Creo que es bueno que haya una ley, por desgracia es una ley como lo que nos tienen acostumbrados nuestros legisladores, pero como lo han dicho los panelistas, es mejor tener una mala ley que seguir teniendo la política prohibicionista que nos ha regido desde hace muchos años a México. Y gracias a todos. Muchas gracias, Elliot. Gracias, licenciada Eda, porque además de ser una extraordinaria profesional y de una expertise y exposición técnico altísimo y admirable, pues la verdad es que estás representando a quien en la sociedad está subrepresentada. Entonces, de nuevo, muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que no sé si estoy hablando solo al aire, pero a lo mejor ya se fue, pero hay que decirlo. Aquí estoy. Gracias. Entonces, el agradecimiento es triple por tu experiencia y por tu participación en el Summit, por tu participación en este foro y por darle voz a quienes todavía no lo tienen de manera completa en nuestra sociedad, que representan, pues lo sabemos, así, muy simple, el 50%, nada más y nada menos,
Muchas gracias. Un placer y un honor. Gracias. Licenciado Hugo, licenciado Juan Francisco, licenciados Adrián y Elliot, muchos de ustedes aliados estratégicos, socios, otros simplemente punta de lanza, en el caso del licenciado Juan Francisco, del licenciado Hugo, grandes profesionales, y todos los que nos acompañaron en el Summit. Yo aquí, antes de despedirme y ceder el micrófono a quien hizo todo esto posible, humildemente les digo muchas gracias por darnos 4 días, 48 horas intensivas. Si lo multiplicamos por 2 o por 3, porque teníamos hasta 3 ponencias al mismo tiempo, más de 120 horas de formación intensiva respecto de esta industria que se viene a lo grande desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de derechos humanos. No sé si Margarita Garfia sigue en el foro, pero te vimos entrar. Ojalá que sí, Margarita. Gracias por recordarnos que detrás del papel, detrás de las palabras, detrás de la ley y detrás del dinero hay personas reales como tú y como tu hijo Carlos. Ojalá que si no estás lo veas cuando podamos abrir este evento. Amigo, esto fue gracias a ti, a tus locuras, a una noche en que dijimos, es que nuestro foro, nuestras comunidades necesitan más información. ¿Qué hacemos? Otro curso, varios cursos, y entonces surgió el Cannabis México Summit. No terminaríamos de agradecer, pero yo aquí públicamente lo hago para que quede el récord y para la posteridad. Pues esto es la suma de muchos desvelos, muchas desmañanadas y muchas voluntades que se alinean y que forman una gran industria. Hoy nos toca a nosotros formar esta punta de lanza, y creo que esta invitación se las hago a todos ustedes. Tenemos mucho que hacer por delante, tenemos una industria completa, un país completo que educar en el mejor de los sentidos. Gracias a todos los que forman parte de esto. Pido públicamente una disculpa a todos los que se les debió haber dado más tiempo o se les debió haber confirmado con mejor anticipación. Pero créanos que organizar 90 ponentes en 4 días fue simple y sencillamente maratónico. Pero aún así, todo salió excelente. Nos sentimos muy bendecidos por tanto las ponencias de cada uno de ustedes, como tener en este momento más de 100 participantes que siguen conectados. Gracias por estas 1,400 personas que se unieron en diferentes momentos, y no queda más que seguir caminando. Haremos lo posible para cumplir con todas sus expectativas. Nos llevamos una gran tarea y no me queda más que agradecerles a todos que lo hayan hecho posible. Así que esperemos pronto planear nuevas cosas. Tenemos una industria completa que planear. No es un summit, es un país que hay que cambiar paso con paso. Muchas gracias a todos y esperemos que este sea un gran pretexto para abrir una nueva industria, pero también para cambiar la forma en cómo hacemos las cosas. Desde Logic, simple y claro, es lo que queremos seguirles transmitiendo. Los que ya nos conocen saben que si el leitmotiv es hacer las cosas simple y claras, ya sea en el servicio profesional, en la exposición docente, educativa o en la parte formativa, el otro leitmotiv es nos encanta seguirles sumando valor. Por lo que los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Tenemos LinkedIn, tenemos la página de Facebook, que es nuestro principal portal, y por supuesto a todos los que se incorporen ahí, eventualmente los podemos incorporar a las comunidades 420, Logic 420, donde nuestro compromiso con ustedes es que sigan informados, formados, y que esto que parece que aquí acaba, en realidad sientan que apenas fue el comienzo. Me vuelvo a despedir de nuestros panelistas que compartieron su tiempo. Licenciada Eda, licenciado Adrián, licenciado Hugo, licenciado Juan Francisco y licenciado Elliot, y a todos los que lo hicieron posible. Hasta la próxima.